Hoy voy a tocar un tema complicado, difícil, triste, feo. Pero ¿con qué finalidad? Tratar de ayudarte para que nunca, por ningún motivo, ninguno de ustedes vaya a caer en esto. Lo podríamos llamar las 5 maldiciones del adulterio. Tienen un fundamento bíblico. Yo te lo voy a dar por si alguien quisiera después profundizar, y voy a tratar de hacerlo muy ágil para que lo podamos ver rápidamente y después lleguemos a propósitos muy importantes que son no solamente no cometer adulterio. Eso no es un propósito, es un mandamiento. No cometerás adulterio, es un mandamiento. Así como no cometerás actos impuros, vaya impureza el adulterio. Pero en los 10 mandamientos, en el Éxodo, en el Levítico, en el Deuteronomio, con mucha frecuencia se dice expresamente: no cometerás adulterio. Ahí van las 5 maldiciones del adulterio. Primera, corrupción del alma. Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que hace tal cosa. Corromper el alma. Imagínate si yo te dijera: ¿te gustaría corromper tu cuerpo? ¿Cómo? Con una cierta sustancia. Pero ¿cómo se te ocurre tú atentar contra tu propio cuerpo? Pues ahora te digo, ¿cómo se te ocurre atentar contra tu propia alma? Los que se casan, dice Jesús, son una sola cosa, una sola carne, una sola realidad, un solo corazón, un solo casi ser. Son 2 seres, pero como si fueran uno. ¿Cómo se te ocurre faltar a la fidelidad? La persona que comete adulterio halla placer en ello. Y esto se debe a un alma que se encuentra contaminada por la maldad. Que no se entere nadie, especialmente mi mujer, mi marido, que lo estoy engañando. Sus pensamientos son insanos, vive en la mentira. ¿Dónde te veo? ¿Dónde nos vemos? ¿Qué hacemos? Alma contaminada, infectada. Sus pensamientos son insanos, incorrectos. En su interior hay una turbulencia de emociones que lo controlan. El miedo, la pasión, el qué dirán si esto sale, una cantidad de cosas. Corrupción del alma. Segunda maldición, la ceguera espiritual. Proverbios 5:20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué dice ciego? Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que camina, el que me sigue, no anda en tinieblas. El que comete adulterio ya se salió del Evangelio, ya se salió de la luz de Cristo y vive en la oscuridad, fuera completamente del amor de Dios. Evidentemente, si alguien que me está escuchando cometió adulterio, no estás condenado para toda la eternidad. Déjalo inmediatamente. Todos tenemos derecho, necesidad de arrepentirnos, la exigencia de arrepentirnos. Yo cometí muchos actos que estaban mal. Arrepiéntete, levántate, cambia vida, cuanto antes mejor. Es que llevo muchos años. ¿Quién te juzga? Levántate cuanto antes y comienza a vivir de nuevo en la luz de Cristo. El adulterio siempre comienza como una aventura. Durante la primera etapa todo parece ser color de rosas. El cónyuge llega a creer que ha conseguido aquello que realmente lo va a satisfacer. No obstante, este pecado lo hace cada vez más ciego y le impide ver el grave error en el que se encuentra. La persona adúltera siempre termina perdiendo. En un caso simple,
ser descubierto, se pierde la confianza y en un caso extremo, hasta la misma familia. ¿Por qué digo un caso simple? Imagínate que tu marido, que tu mujer te perdona. Ok, fue un adulterio, fue un desliz, los llaman así, una equivocación, fue un error, a lo mejor por influjo de malas amistades, de un lugar al que fui, consumo de vino, de alcohol, no digamos de drogas. Caso simple, me equivoqué una vez o una semana, soy perdonado, no se supo, ni siquiera mis hijos lo saben, pero también puede ser un caso extremo, en el cual la familia llega a perderse. No fue nada más una vez, es algo repetitivo, ya se enteraron mis hijos, ya embaracé a otra persona o me dejé embarazar o me quise embarazar por otro hombre que no es mi marido. Toda la cosa ya se complica, ya no es un caso simple en donde mi mujer y yo tuve un error, me perdonan, olvidado. ¿Sabes cuánta gente conozco que ha caído en esto? Y por la misericordia de Dios y por la bondad nuestra somos perdonados y todo sigue adelante. Por eso lo llaman así, caso simple. Cometió un adulterio, bueno, se levantó, no solamente nunca más lo volvió a hacer, sino que se arrepintió de tal manera que qué manera de amar al marido, a la mujer, y de demostrarle que lo otro fue un error. Pero está el caso más complicado, caso extremo, cuando la familia se pierde. Lo que comenzó con un desliz o un desahogo, como muchos lo llaman, termina llevándolos demasiado lejos, al punto de enredarlos en su propio pecado. Y entonces, ¿por qué dicen ceguera? Porque los demás dicen que no vio lo que estaba haciendo, que no se dio cuenta a dónde estaba yendo, que no vio cómo se estaba apartando de Dios. Ceguera. Tercera maldición, la fuga de bendiciones para la familia. Otra vez, Proverbios 5, 15 al 17. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Evidentemente todo el contexto de esto está hablando de fidelidad o de adulterio. Bebe de tu cisterna, la felicidad de tu casa, de tu propio pozo, de tu familia. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles? Mi amor es con otras personas, tus corrientes de agua, nuestra alegría, nuestra felicidad, la paz, el amor, todo. En las plazas, una muchachita que me encuentro, un jovencito, una persona adulta, adinerada. Si habláramos de adulterio, ¿por qué motivos se comete? 1000 cosas. Está más guapa, está más joven, es más simpático, es más inteligente, me prometió esto, me prometió lo otro, otros por vicios, otros por alcohol, otros por así llamados mujeriegos, mujeres fáciles. Hay 1000 cosas. Lo que tenías para hacer feliz a un hombre, a una mujer, derramándolo en las calles, dividiéndolo, no con tus hijos, sino con todos los demás. Cuando el hombre o la mujer están en adulterio, se crea una disfuncionalidad matrimonial. El tiempo que se debe emplear entre los cónyuges y la familia se pierde con los demás. Y es allí cuando comienza a fugarse las bendiciones, tanto económicas como espirituales y humanas. Yo me debo a mis hijos, desde luego primero a mi mujer, a mi marido, y me debo a mis hijos. Mi tiempo es para ellos. No, tengo otra casa, otra situación, otras personitas que además no son culpables. No son culpables. A veces cometemos el error cuando encontramos que mi marido, que mi mujer tiene otros hijos por aquí, por allá. Esos sinvergüenza. ¿Qué culpa tiene un niño? ¿Qué culpa tienen? Son problemas de nosotros los adultos.
Y entonces lo que tenía yo para dar a mi familia, lo empiezo a tirar, como dijimos, en las plazas, en los caminos, a desaprovecharlo. Comienzan las quejas. En muchos de los casos las personas terminan criando hijos ajenos y abandonan las responsabilidades de su propia familia. ¿Qué decir cuando, por haber cometido adulterio, por haber llegado a un divorcio, mi mujer se regresó no a casa de sus padres, porque a lo mejor ya no es del todo bien recibida, pero cerca de ellos y de los hermanos, hasta por cuestiones económicas? Y entonces ahora yo, para ver a mis hijos, tengo que viajar 1000 kilómetros. Por tanto, solamente lo puedo hacer una vez cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año. Me encuentro yo con casos en donde se ve a los propios hijos una vez al año, un par de días. Eso sí, se dice, no les faltará nada, yo soy el proveedor, tendrán todos y todo menos a su padre. Abandonan las responsabilidades de su propia familia, olvidando así el tan valioso tesoro que el núcleo familiar representa para Dios. Cuarta maldición. Dios usará tu adulterio como castigo. Proverbios 22:14. Los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. Si me está escuchando alguno o alguna que ya cayó, fuera desesperación, fuera complejo de persecución, Dios, antes que nada, es infinita misericordia. Pero déjalo inmediatamente. Sé justo, habla, arréglate, pero recuérdalo, los besos de una mujer que no es la tuya, de un hombre que no es el tuyo, es una trampa sin fondo. Y Dios no dejará sin castigo a los que se enredan en ella. La infidelidad termina convirtiéndose en dolor y amargura. Lo que en un comienzo fue divertido termina acarreando terribles consecuencias emocionales. Complejo de culpabilidad. Muchas de las personas que han experimentado el adulterio saben que lo que deja como resultado es una terrible sensación de vergüenza, además de causar daños muchas veces irreparables en la familia. Lo que mal empieza, mal termina. Y toda relación que comienza basada en mentiras y engaños no tendrá un buen término, pues Dios nunca bendecirá una relación como esta, todo lo contrario, la usará para demostrar a las personas su necedad. El amante llega a convertirse en el propio castigo para los que practican adulterio, y cosas que quizá no aceptaban en su matrimonio les tocará asumir de ahora en adelante. ¿Dejaste a tu mujer o a tu marido por su carácter? ¿Porque algo no le funcionaba bien? ¿Porque no había suficiente dinero? ¿Porque hubo un momento de demasiados enojos? Terminarás experimentando lo mismo, casi igual o peor, con otras personas. ¿Qué decir de los que dicen, oiga, no, a mí me fue muy bien, con la primera, el primero, un desastre, ya gracias a Dios, me encontré a otro, a otra, me tuve que divorciar, tuve otros hijos, vivo en adulterio, evidentemente, pero estoy mucho mejor que con la primera? Ahí recuerda lo que dijimos antes, y lo que dice uno de los profetas: Dios odia el adulterio, no odia al adúltero. El adúltero y la adúltera pueden recibir perdón y misericordia, pero conviértete. Lo que Dios sí odia, rechaza, detesta, es el adulterio. Quinta y última maldición: perderlo todo. Nadie deja a un cónyuge por algo mejor, sino por algo más fácil. Desde un inicio, la infidelidad comienza con un deseo por llenar un vacío que, según la persona, su propio esposo o esposa, no era capaz de llenar. Sin embargo,
Uno de los escenarios más tristes es cuando luego de perderlo todo a causa de la infidelidad, el cónyuge termina por darse cuenta muy tarde de todo el daño que sus acciones causaron. Hay daños irreparables en los matrimonios, aún dentro del pueblo cristiano. Relaciones que una vez se rompieron por causa de una infidelidad y que terminaron en divorcio. Yo que me encargo de eso, tantas veces pregunto, ¿hay oportunidad de rehacerlo de ustedes? No, padre, ya las faltas al respeto ya es imposible. Un buen consejo: no tires a la basura aquello que un día fue la mejor decisión de tu vida. No arruines tu matrimonio. Al contrario, riega cada día ese jardín y verás que vas a cosechar los mejores años al lado de la persona que un día decidiste amar. No hay matrimonio perfecto, no hay persona perfecta, los defectos siempre estarán ahí. La persona nueva que llega siempre llegará como una preciosidad y una perfección. Se verá lo contrario con el tiempo. Y repito, para aquellos que dicen, no se vio lo contrario. Me fue de maravilla con la segunda persona, probablemente porque yo ya era más maduro, ella también era más madura, porque ya no hubo hijos con toda la problemática que una familia tiene, porque lo que tú quieras, aun cuando se pudiera decir me fue mejor, te pregunto, ¿y el día del juicio te irá mejor? No es una amenaza, no, está en la Biblia. Si me está escuchando alguien que ya fue adúltero y terminó la cosa en algo totalmente que no tiene marcha atrás, por lo menos trata de reparar los daños. Nunca jamás te separes de Dios y haz por tu ex todo el bien que se pueda y ocupa de tus hijos. Esto no arregla la situación. Trata de reparar al máximo. Piensa que en un adulterio, la mayoría de las veces hay una persona más herida. Sí, qué genial. Yo me encontré a una mujer más joven y más guapa y más perfecta. Me encontré a un hombre más rico, más inteligente, más bueno, más joven. Y a la persona que dejaste, ¿quién te asegura que ella también va a rehacer su vida? Vaya frases que utilizamos: tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a una segunda oportunidad, tengo derecho a realizarme. Frase que uses nunca a costa de la felicidad de los otros. Dejo a mi mujer porque a mí se me presentó algo, y ella, y él, y mis hijos, y a dividir padres, madres, festividades, esto, lo otro, ahora aquí, ahora allá. Tengo derecho a todo, sí. Jamás a costa de la felicidad, la paz, el amor, el bien, la unidad, la estabilidad de los demás. Pues bueno, estas son, por decirlo así, las 5 maldiciones del adulterio. Solamente he tocado el libro de los Proverbios y he hecho alguna alusión al Evangelio. Imagínate si me metiera a toda la Biblia a ver todo lo que se dice en contra del adulterio. No acabamos. Quédate con estas ideas y cuida tu corazón. Corazón blindado. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre.